Hola, hola, mis queridas exes. ¿Cómo están? Les cuento que quien les está hablando es la misma mujer, pero esta vez con 39 años de historia. Celebré mi cumpleaños ayer y dije que iba a grabar este episodio de podcast para contarles algunas cosas relacionadas con este número, con esta edad, con todo lo que 39 años de vida me han enseñado, sobre todo las cosas que no me han funcionado. Si me escuchas por primera vez, bienvenida y bienvenido, porque he notado que tengo muchos hombres que siguen mis cuentas y mis redes sociales y supongo que también algunos estén interesados en saber qué piensan las mujeres del divorcio, o al menos qué pienso yo. Y este episodio es una especie de desahogo existencial, pero me hace muy feliz hablar de esto, sobre todo muy liberador. Y si ya me conoces, soy Mirelis Mejías, tu host, y además coach, pero hoy no va a tocar autoayuda de cartón. Voy a hablar de esos golpes de realidad que la vida nos da cuando cumplimos años o que creemos que hemos descubierto, pero ha sido también un proceso de descubrimiento del día a día que no llegaron a mi cabeza ayer que cumplí 39 años para nada. Me fue ocurriendo poco a poco, pero que me permitió darme cuenta también que la mitad de esas fórmulas mágicas que vemos por ahí, que seguimos en redes sociales o que las gurús de autoayuda creen que pueden calzarnos a todas o que pueden solucionar realmente el problema. Saben que soy una lectora asidua y estoy leyendo un libro muy interesante que se llama El arte de pensar y me ayudó, creo, a también entender esto. Entendí o he venido descubriendo que muchas de esas fórmulas realmente son humo, puro humo. Y ustedes pueden creer, bueno, lo que tú nos dices también, pues sí, pues sí, si a usted le parece que todo lo que yo le estoy diciendo es puro humo, es muy probable que lo sea, porque creo que las fórmulas que me sirven a mí no tienen por qué servirles a ustedes, ni tienen por qué servirles a todas. Es por eso que escojo varios temas de podcast y recuerden que siempre les hablo desde mi experiencia personal y no pretendo, ni pretendo y creo que todo lo que yo digo aquí sea una absoluta verdad o que calce para todas y que deban seguirlo al pie de la letra. De hecho, muchas de las cosas que he dicho acá en el podcast, después me he dado cuenta que no me han funcionado y quiero hoy ser muy sincera con ustedes, porque siempre les hablo de que se cuenten verdad. Y creo que cumplir 39 años es un buen motivo para esto. Y no digo que lo que yo les diga aquí sea mentira, para nada. Pero se han puesto a pensar por qué, a pesar de tanta receta para el éxito, a pesar de tantos checklists, a pesar de tantas recomendaciones, seguimos agotados. Seguimos insatisfechas y muchas veces preguntándonos, ¿y ahora qué? Y lo digo por incluso muchas celebridades, muchas personas famosas, mucha gente multimillonaria que ha logrado ese supuesto éxito. Sí han notado que muchos después de tener todo ese dinero, de tener todos esos likes, de tener todas las propuestas de trabajo que quizás nosotras envidiaríamos, o de tener esa vida aparentemente perfecta de viajes, de ropa de marca y demás, ese tipo de personas se sigue sintiendo vacío, se siguen sintiendo vacías muchas mujeres y todos los días veo y leo alguna historia de alguien que dice que después de trabajar en la multinacional, que había sido el sueño de su vida, después de tal cosa decidió tomarse un año sabático y después finalmente terminó comprando una finca, criando huevos y cosechando espinacas, que no lo veo mal, pero algo falta, algo nos está faltando o algo nos está fallando o de algo no nos estamos dando cuenta. También las redes están llenas de esos gurús que te dicen levántate a las 4 de la mañana, medita, haz cool calls, sé productivo todo el tiempo, tienda tu cama.
pero nadie te cuenta que eso no funciona igual para el que vive en una favela que para el que tiene ansiedad crónica o para el que simplemente no quiere vivir como un robot. Y ahora que cumplí 39 primaveras y que he tenido también algunos inviernos emocionales, ya estoy harta de lo que no sirve. Por eso hoy quiero hablarles de las cosas que he comprobado en mí, Mireles Mejías, que son puro teatro, y de las pocas cosas que sí he comprobado que realmente valen la pena. Entonces, listas, mis queridas exes, para este pequeño detox de la vida falsamente perfecta. Ya he tenido algunos episodios aquí para hablar del éxito, para hablar de la perfección, pero ¿esto de qué va? Esto no tiene nada que ver con coaching barato y no voy a hablar de coaching acá. Cumplir 39 años es como llegar al punto donde ya no te tragas los cuentos de hadas del crecimiento personal, porque lo intentaste, porque quizás conseguiste algo y igual te sentías vacía, o igual te sentías ansiosa, o igual te sentías con el síndrome del impostor. ¿Por qué? Después de probar todo, desde vision boards hasta rutinas Navy SEAL, te das cuenta que la vida no es un algoritmo, es un desastre hermoso. Te das cuenta que tu psicóloga a veces tiene depresión y que tu entrenador a veces se come un rollo de canela. Hoy les voy a contar lo que no me ha servido y lo que sí me ha servido. Les voy a dar ejemplos tan reales que hasta me dolerá en algunos momentos contarles, como aquella vez que compré un departamento con un hombre al que ni siquiera amaba, pero esa historia la he contado otras veces. Sin embargo, también me he preguntado, después de los años, a medida que fui llegando a los 39, ¿quién se ata económicamente a alguien en quien no confía? Yo. Por pura presión social, por escuchar el criterio de los demás. Es por eso que les digo que basta de fórmulas que no se ajusten a tu humanidad. Entonces, para este episodio de podcast, encontré cuáles eran esas 10 mentiras que me vendieron a través de redes sociales, a través del coaching, a través de asesorías personales que he pagado. ¿Cuáles eran esas 10 mentiras que me vendieron y que me creí? Número 1, el solo piensa positivo. Y cuando mi negocio en sociedad falló en el 2023, mi coach me dijo, atraes lo que vibras. ¿Y saben qué fue lo que atraje en ese momento? Atraje deudas. Porque los problemas económicos no se solucionan con afirmaciones, con declaraciones optimistas y mucho menos con meditaciones. Se solucionan con estrategias y a veces también llorando en el baño. Cuando me di cuenta que esa sociedad no había resultado, que me había endeudado más de lo que estaba, no me quedó otra alternativa que ponerme a llorar, que asumir que me había equivocado y en trazar estrategias que me permitieran salir de semejante problema. El número 2 de esas 10 mentiras que me vendieron estaba esa productividad tóxica. Ya yo había tratado por algunos años aquellos de madruga, medita y haz 3 trabajos antes del desayuno. Pero la realidad era que terminaba durmiendo solo 5 horas porque me daba insomnio, porque comencé a sentir odio hacia ese tipo de podcast y ese tipo de hábitos, e incluso intenté asumir una dieta vegana. Yo lo intenté todo y para mí no estaba funcionando porque levantarse tan temprano para mí significaba que le estaba restando horas también en las noches y en las tardes a mis hijos porque terminaba muy agotada. Y aunque estaba cerca de ellos, no estaba en mi máxima capacidad. Cerca de las 3 de la tarde comenzaba a sentir sueño, después del almuerzo sobre todo, y entonces tenía que tomar la decisión de consumir cafeína para mantenerme despierta. Y por último, cuando llegaban las 10 de la noche, no tenía sueño. Esta
productividad, de estar todo el tiempo haciendo algo y de sentirme culpable cuando sencillamente me tiraba en la cama o a leer o a revisar mis redes sociales o a contestar algún mail o sencillamente a no hacer nada. Esta productividad nunca me funcionó porque terminaba sintiéndome muy culpable. Al final del día pensaba, no he estado lo suficientemente atenta a la comunicación con mis hijos, no he sido la mejor en mi empresa el día de hoy, no he sido la más atenta también a las cuestiones de mi pareja o a las cuestiones de mi hogar. Entonces, vale la pena cuestionarnos si el no hacer nada. Y también creo que lo dije aquí, porque me leí un libro de filosofía de un filósofo coreano. Ya les voy a dejar acá en el comentario del podcast el nombre del libro. El nombre del libro no, el nombre del autor, porque el libro se llama Vida Contemplativa. Y entendí cuán importante es para el ser humano a veces no hacer nada, a veces solo estar en silencio o a veces solo estar tumbado en una hamaca y que no debería sentirme culpable por ese descanso, por esa vida contemplativa. Otro Otra de las mentiras que me vendieron y que me creí era la mentira de la ley de la atracción. Ojo, usted puede que crea en la ley de la atracción, para usted puede que funcione, usted puede que haya visto muchas cosas. Yo sí creo que tiene mucho que ver con nuestra alineación en cuanto a lo que queremos y lo que hacemos por eso que queremos. Pero esta ley de la atracción edición yate no me funcionó. Si visualizar riqueza funcionara, mi ex tendría un jet privado, tendría mansiones y la realidad, y ahora que tengo otro estilo de vida, que me relaciono con otro tipo de personas, me doy cuenta que ninguna de esas personas que viven ese tipo de vida tienen o viven en esta teoría de la visualización, la reafirmación y la ley de la atracción. La vida no es un tablero de manifestación bingo. La vida es un constante redescubrimiento. Y no existe nada más cruel que el decirle a una persona que evidentemente nació con condiciones desfavorables, vive en un país del tercer mundo o tiene escasamente para vivir. No hay nada más cruel que decirle a esa persona que su problema es que no cree en la ley de la atracción, o que su problema es la falta de actitud positiva, o que su problema es el que no se levanta de madrugada. Porque existen diferentes realidades para cada uno y hay muchas mujeres, y esto lo siento muy de cerca, que hay muchas mujeres que se separan, que se divorcian y quedan en condiciones muy desfavorables y sienten muchas veces la presión de que no han manifestado lo suficiente, que no tienen suficiente actitud positiva, que no se esfuerzan lo suficiente para conseguir cosas, señores, que existe una probabilidad muy baja de que puedan conseguir. Entonces, esto no ha funcionado para mí. Otro que tampoco ha funcionado para mí han sido esos viajes transformadores. Ven toda esta gente que, ay, me voy a Bali para ver si conecto con mi yo, ay, me voy a un retiro espiritual. Esto no ha funcionado para mí. Yo me fui en el 2022, fui a Galápagos buscando esta especie de iluminación. Es cierto que me fui con mis hijos, pero Galápagos es una isla mágica, es un lugar al que muchos ecuatorianos no pueden ir. Es un lugar donde tenemos acá en Ecuador especies que no existen en ninguna parte del mundo. Está lleno de naturaleza, puedes rodearte de animales que ni de chiste podrías tenerlos tan cerca en la naturaleza. Pero lo único que encontré fue esa realidad costosa de los pobladores que a veces son olvidados por el sistema y a los que se les exige más de lo que se les da, sobre todo en este país. Y todo el tiempo estuve preocupada, conversando con la gente,
porque, como les dije, fui en el 2021 y en el 2020 había sido la pandemia y todavía en el 2021 estaban sufriendo las secuelas de la pandemia. Había pasado solo un año, todavía estábamos en encierro y todo el tiempo estuve conversando con los trabajadores, conversando con las personas de la isla, en el cómo habían resuelto sobrevivir en una isla que prácticamente depende del turismo, del intercambio comercial para sobrevivir, y la realidad que experimenté fue mucho más abrumadora y fue mucho más sensible que ir a encontrar esa especie de iluminación. Porque la transformación real de cada persona ocurre a veces en el terapeuta o a veces en un silencio y no en un resort con wifi gratis. Y entendí que cuando estamos buscando esa especie de iluminación, lo más efectivo es mirarnos a nosotras mismas. Otras de las mentiras que no funcionó para mí fue el ser tu propio jefe, porque ser freelance o ser emprendedora suena muy bonito hasta que te das cuenta de que tu jefe eres tú y tú eres en realidad una explotadora. A veces lo que para algunas personas funciona perfectamente, que puede ser un salario digno, que puede ser estabilidad, que puede ser levantarse todos los días a la misma hora y pedir vacaciones 2 veces al año, no funciona para ti. A veces para alguna persona puede tener mucho significado el no tener que relacionarse con nadie y en el que sus finanzas dependan única y exclusivamente de ellos y no de lo que pueda generar la empresa o lo que puedan generar otros colaboradores. Pero en mi caso yo me di cuenta que es muy agotador, y para que obtengas resultados lucrativos necesitas invertirle mucho tiempo o necesitas invertirle mucha plata. Conozco muy, muy, muy pocas referencias de personas que con $1 han llegado a hacerse millonarios. No digo que no exista, pero es muy difícil y muchas veces ese esfuerzo físico implica desatender otras áreas como puede ser tu salud física, tu salud mental y también el tiempo de calidad con tu familia, con tus hijos. Entonces, esta mentira del ser tu propio jefe no es que de la noche a la mañana vas a empezar a facturar miles de millones de dólares y vas a poder irte de vacaciones cuando desees. Otra de las mentiras que me creí fue esta de el desapego emocional mal entendido, porque me dijeron que amar sin apegos era sanar. Pero amar para mí significa apegarse, significa elegir a alguien todos los días. Y no me parece sano esta tendencia de no te llamo, me hago la difícil para que me necesites, esta tendencia de no voy a expresar o a manifestar realmente cuánto me gustas, porque eso me hace débil. Yo creo que lo sano es amar sin miedos, no sin sentir. Creo que lo más coherente para mí, para Mirelis de hoy, es que si ama, lo manifieste por cada poro de su ser. Estoy harta del no sentir y no quiero a nadie en mi vida que no sea capaz de sentir, que no sea capaz de mirarme, de tocarme y de explotar de las ganas de estar conmigo y que lo manifieste sin miedos. Otra de las mentiras que me creí era esta historia de que tienes que tener tu propia casa antes de los 40 años. No, señores, no tienes que tener tu propia casa. Lo que tienes es que saber generar recursos antes de los 40 años y debes tener un fondo de emergencia y debes tener ahorros antes de los 40 años. Debes tener activos antes de los 40 años, no pasivos. Y desafortunadamente, cuando compras un departamento hipotecado, solo tienes una deuda, no tienes un bien, no tienes activos. Es muy diferente a cuando compras un departamento o compras un local para negocios y lo pones, por ejemplo, en Airbnb o lo pones
en renta y sigues viviendo, no sé, con tus padres o haces de esta inversión una fuente mensual de ingresos. En mi caso, firmé una hipoteca compartida con alguien que yo sabía que no amaba. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hice? Porque me comí todo este cuento del que debería querer estabilidad. Y a los 2 años de haber comprado el departamento, me separé. Y por supuesto, le dejé el departamento porque no lo quería, nunca lo quise. Luego me quedé con el total de la deuda y todo lo que ya saben que les he contado por aquí, pero decidí asumir esa responsabilidad de la mala decisión y de alguna manera mi paz mental volvió. Aprendí a nunca mezclar los miedos con contratos firmados. Otra de las mentiras que me creí y que no funcionaron para mí fue esa espiritualidad de moda. Budismo en Starbucks, ayahuasca en fin de semana, todo esto que nos están vendiendo todo el tiempo. Creo que la verdadera espiritualidad no cabe en una story. Yo, por ejemplo, medito cuando me da la gana, hago journaling cuando me da la gana, oro cuando me da la gana. No es algo que crea que tenga que hacerse como una rutina de skincare, porque llega el momento en el que o te cansas o sencillamente lo haces de mala gana. Y para mí, a los 39 años, tiene muy poco sentido hacer algo que no quiero hacer. Otra de las mentiras fue el minimalismo como competencia. Yo he pasado por todo, my God, no lo puedo creer. Me deshice de la mitad de mi ropa, creo que ya con el podcast le conté, y luego también me vi comprando otras porque necesitaba ver colores y necesitaba ver texturas en mi armario, y me arrepiento mucho de haber hecho eso porque había ropa que amaba, habían recuerdos, pero tuve una temporada de maricondo y tengo, por ejemplo, un caracol de barro que traje de Cuba y que no me despierta ningún tipo de alegría, pero sí despierta mi memoria. Lo tengo aquí, lo estoy viendo mientras grabo el episodio de podcast. Ya les voy a tomar una foto. Creo que el minimalismo real es quedarte con lo que te importa, aunque eso no sea aesthetic, aunque eso no despierte ninguna emoción, porque no es real el que menos sea más. A veces necesitas de algunas cosas que le den color a tu vida, algunas cosas que le den peso a tu vida y que le den significado a tu vida, y no necesariamente tiene que ser algo realmente útil, necesario o que guarde algún significado para ti. Otra de las mentiras que me creí era el éxito como talla única. Éxito es un BMW o poder almorzar con mis hijos. Para mí, el éxito es esto último. Antes de llevar la vida que llevo, antes de dedicarme a todo lo que me dedico hoy, casi no podía ver a mis hijos. Salía de mi casa a las 7 de la mañana, llegaba a mi casa a las 7 de la noche y prácticamente mis hijos eran cuidados por una tercera persona que no éramos ni su papá ni yo. Y podría parecer que encontrar o perseguir el éxito implica hacer este tipo de sacrificios. Hoy no estoy dispuesta. Y eso no significa que sea la madre más abnegada, la madre más dedicada. Por ejemplo, reconozco que no soy una mujer a la que le guste jugar con los dinosaurios de su hijo. No lo hago. En algún momento lo intenté y era un poco tedioso para mí. En cambio, disfruto mucho las conversaciones que puedo tener con mis hijos. Tengo un adolescente de 13 años. A veces me sorprendo de la profundidad de nuestras conversaciones, los chistes, las cosas de las que nos reímos, la complicidad que tenemos los dos. Sé que es una edad confusa, que es una edad difícil y estoy viendo muchas de mis amigas que tienen muchos conflictos con sus hijos. Mi hijo, por ejemplo, no tiene una PlayStation, podría dársela. Mi hijo no tiene un celular para él. Yo le presto un celular por algún tiempo, tiene control parental. Mi hijo tiene una computadora, pero me pide la computadora para jugar a veces, normalmente es para uso escolar. Y agradezco a la vida el que no haya puesto en las manos de mis hijos una tablet, el que no haya puesto en las manos de mis hijos un teléfono a tiempo completo, porque siento que el día que haga eso, yo pierdo a mis hijos.
y disfruto tanto y creo que es tan bueno para mí el que sepan que cuando tienen un partido de fútbol, mamá va a estar ahí. El que sepan que cuando tienen que hacer una presentación en la escuela, mamá va a estar ahí, aunque a veces se avergüencen de que su mamá les vea bailando o les vea actuando. Pero es muy importante para mí el pasar todo este tiempo con mis hijos. Yo disfruto pasar tiempo con mis hijos y recuerdo que antes del divorcio no era así. Antes del divorcio, pasar tiempo con mis hijos significaba estar en mi casa y estar con el padre de mis hijos y era un poco tedioso para mí y ya lo he reconocido acá en el podcast. Entonces ahora les voy a contar lo que sí ha funcionado para mí y creo que esto le puede funcionar a todas, pero nadie te lo vende. ¿Por qué nadie te lo vende? Porque no es comercializable, porque no es boom, porque no es nada que no sepa cada una de ustedes. No es nada incluso que no haya experimentado cada una de ustedes. Y es muy difícil venderte algo simple. Y queremos venderte el viaje y queremos que compres la tendencia y queremos que compres un estilo alimenticio y queremos que compres el gimnasio, que compres la suscripción al club, pero todo lo que les voy a decir que sí ha funcionado para mí es absolutamente gratis. Para mí ha funcionado muchísimo el decir no sin culpa. Dije no una vez a una boda muy elegante, me quedé en pijama viendo películas y no estoy arrepentida, jamás me he arrepentido de eso, porque a ese lugar al que me habían invitado habían personas que no tenían nada que ver conmigo y por último la persona que se iba a casar tampoco era muy cercana a mí, ni iba a notarse mi ausencia. Es muy importante para mí esa libertad de decirle no a las personas sin tener que justificarme, sin tener que inventarme excusas, solo no porque no. Otra cosa que sí me ha funcionado y que nadie te vende es esas amistades que te regañan. Si vieron que el año pasado me fui a ver con mi mejor amiga después de 12 años sin vernos a Punta Cana, República Dominicana. Recordé esos tiempos en los que ella me decía, ese hombre es un idiota. Y yo no le hacía caso, pero a pesar de que muchas veces me decía cosas que no me gustaban, el saber que tengo una persona que me regaña, que me dice las cosas, que me dice las verdades en mi cara, es muy valioso. Y eso sí funciona. Reconozco que escuché a mi amiga muy tarde, pero ahora la considero una de mis brújulas. Otra cosa que nadie te vende y que sí me ha funcionado es el dinero como herramienta, no como identidad. Ahorro para tener libertad, no para comprarme una cartera Louis Vuitton. Ahorro porque la riqueza real es elegir tu tiempo. Y hoy estoy en una etapa de mi vida que, por ejemplo, para mi cumpleaños, mi novio me preguntó qué quieres que te regale. Y sencillamente no pude decirle qué quería que me regalara. Mi novio me preguntó qué necesitas, qué puede ser importante para ti. Y no pude decirle nada porque estoy en una etapa de mi vida en que siento que tengo todo lo que necesito, que siento que estoy bien, que tengo las amigas que quiero, que tengo el tiempo. El tiempo es tan valioso para mí. Hoy estoy aquí grabando un episodio de podcast y no tengo que estarme preocupando por las cosas que no he hecho o mañana tengo que hacer esto. Hoy no tengo que trabajar 8 horas y eso para mí ha sido muy valioso, pero le doy un valor real al dinero. Y ese dinero es una herramienta para mi futuro, es una herramienta para darle seguridad y también estabilidad a mis hijos. Y en últimas también para garantizarles salud, para garantizarles estudios. Y no necesito demostrarle a nadie que tengo, que me compré, que fui a tal lugar, que comí tal comida. No es una necesidad para mí. De hecho, por mi cumpleaños fuimos a un lugar muy lindo, invitamos a unos amigos y pudimos haber ido solos, pero yo le doy tanto valor ahora al compartir las experiencias con amigos. Y después que terminamos la cena les dije, ay, ustedes no tomaron foto de los platos que se comieron. Y nos dimos cuenta que todo el tiempo estuvimos disfrutándolo tanto y nadie se tomó ni siquiera una sola foto. Y eso es lo que realmente me deja el dinero a mí. No marcas, no mostrar el carro que conduzco, los zapatos que me pongo, sino el sentir que estoy segura con ese dinero que tengo. Otra cosa que nadie te vende como verdad y que sí lo es el sexo honesto. Ojalá y no censuren este episodio por la palabra, pero no creo en nada de esto que tenga que ver con un performance porn. Creo que es mejor el sexo que incluye risas, que incluye el, oye, hoy no tengo ganas, no se me antoja.
Y esa honestidad en ese sentido es algo que nadie te cuenta, pero que es muy placentero. El saber que estás con alguien porque te gusta y que nada de lo que suceda dentro de cuatro paredes tiene que parecer una escenografía o nada tiene que estar adornado o edulcorado. Otra de las cosas que nadie te vende y que sí funciona es el poder celebrar lo ordinario. Mi éxito hoy es un café bien hecho y ver a mis hijos riéndose de un chiste malo. El lujo es para mí hoy, en realidad, la sencillez sin culpa. El no sentirme culpable porque gasté un cuarto de mi salario en una prenda de ropa o en un par de zapatos. El poder disfrutar de momentos simples y darles mucho valor, como puede ser un café, como puede ser una conversación con una amiga, o como puede ser el repetirme una serie con mi novio en la tele. Eso para mí tiene mucho más significado que el ir a un lugar extremadamente bien vestida. Siento que la comodidad para mí y la libertad para mí son motivos de celebración. Otra de las cosas que nadie te vende y que sí funciona es esa terapia solo cuando duele y no por moda. Hoy todo el mundo te está diciendo, ve y haz terapia. Ay, me fui a ver a mi terapeuta. Estoy con un terapeuta, estoy haciendo terapia. Y ya me harté de este discurso de ve al psicólogo cada semana aunque estés bien. Para otros puede funcionar, para mí no. Yo voy cuando siento que el peso es demasiado para llevarlo yo sola y luego hago pausas porque la terapia no es un subscription service, es un botiquín de emergencias para el alma. Y hoy, después de todo lo que les he contado acá, me siento en paz con mis elecciones, aunque a algún gurú le pueda parecer un escándalo. Y por último, que ya tengo un episodio en el que hablo de esto, algo que nadie te vende y que sí funciona es la flexibilidad, que en últimas puede ser una especie de rebeldía. Yo sé que es muy importante para muchos levantarse a las 5 de la mañana, ser productivo, tener la casa limpia todo el tiempo, tener la cocina pulcra, pero yo a veces me quedo en la cama hasta las 9 de la mañana. Los fines de semana no siempre soy la mamá hermosa que le prepara desayunos a sus hijos. Muchas veces, de hecho, mi hijo de 13 años quien me prepara el desayuno. Muchas veces solo me levanto y me preparo un café y termino comiendo una especie de brunch a las 11 de la mañana. No creo que sea por pereza, creo que es por esta libertad de la que les hablaba y por esta sensación de serenidad que me produce no seguir el ritmo que sigue todo el mundo, no sentirme obligada a cumplir con actividades que no me placen en ese momento. Es saber que mi cuerpo no es una máquina y que merezco descansar y que merezco quedarme en cama y que merezco quedarme a veces solo viendo mi teléfono o teniendo una conversación con mi novio. A mis 39 años he aprendido que la vida no es un checklist de deberías. Es un viaje donde lo único que importa es lo que te hace sentir viva, sin culpas, sin comparaciones, sin posit del universo. Así que quémalo todo. Quema tus vision boards, quema tus rutinas que odias, quema las relaciones que firmaste por miedo. El éxito no es una talla única, es un traje a la medida y a veces puede ser también una pijama. Y si alguien se te acerca y te quiere hacer sentir culpable diciéndote que no estás siendo productiva, mándalo también a freír espirales de incienso, porque la productividad es hacer lo que puedes y sentirte bien con eso. Por ejemplo, en algún momento hice mi especie de vision board y esta planificación anual que todas las chicas ahora, siempre que llega el mes de enero, te promocionan y te venden en redes sociales. ¿Sabes qué tiene hoy mi vision board? Polvo, literal. Lo hice en el 2021 con revistas vintage y terminó también siendo una especie de adorno cargado de culpa porque a mitad de año me di cuenta que lo que había planificado para enero
ni siquiera lo había mirado y no había forma de cumplirlo. Porque si la vida en realidad fuera un PowerPoint, ya me hubieran despedido por falta de alineación con los KPIs del universo. Otro ejemplo de las cosas que no pude cumplir fue que en el 2020 puse en mi vision board tener un viaje en familia, y esto fue antes de la separación definitiva. Hice el viaje, ¿no? Sí, por supuesto, pero lo hice sola con mis hijos porque 2 meses después estaba pidiendo el divorcio. Luego llegó la pandemia y tuve que convivir con mi ex 2 meses más y me demostré que el mundo no negocia tus posits. La realidad se te presenta hoy de la forma en la que se presenta y hay que tomar decisiones y hay que seguir viviendo. Hice también y le he recomendado por aquí el journaling, que digo que es una herramienta buenísima, pero esta especie de journaling obligatorio en el que todos los días, como una tirana, te expones a escribir aunque no quieras. Imagínate levantarte de mal genio, nosotras que cada 28 días tenemos nuestros días, y tener que escribir en tu journal: estoy agradecida por el oxígeno que respiro a las 5 de la mañana mientras bostezas. Eso no es crecimiento personal, eso es una tortura. Yo lo intenté hasta que me di cuenta que mis entradas eran día 87, odio el journaling. Fin. Y esta reflexión vale cuando nace de ti, no de un reel que te hizo sentir mediocre. Otra de las rutinas que me impuse, que al final terminó siendo como una cadena y además traía la culpa que me vendieron con esa cadena, es que si no meditas, no haces yoga, no bebes tu agua de pepino y no lees 10 páginas de un libro en inglés, eres un fracaso. No, eres en realidad humana. A mí me encanta quedarme en cama hasta esas 9 de la mañana, los fines de semana, y no es pereza, es sobrevivir a 39 años de adulting. Que no te vendan disciplina como si fuera una especie de salvación, porque la salvación es dormir cuando tu cuerpo te lo pide. Otra cosa de las que hice también fue el ser la mamá Pinterest, o por lo menos lo intenté. Y es que no me gusta jugar con los muñecos de mis hijos. Punto, no me gusta. Mis hijos saben que su mamá es más de hablemos porque el villano de Shrek en realidad tenía razón, que de fingir que una Barbie tiene una cita romántica, que un dinosaurio se cayó en un hueco en medio de la tierra. No, para mí el amor no se mide en esas horas de juego forzado, porque nada de lo que forcemos puede resultar placentero. Los niños lo sienten, los niños se dan cuenta, los niños reconocen lo que no es genuino. Y por último, reconozco que hay mucho valor en esas risas que puede haber en un juego de mesa y que lo hacemos bastante, que hay mucho valor en esos abrazos que nos damos durante el disfrute de Stranger Things y que hay mucho más valor en decirles, sí, mijo, la vida a veces apesta y no siempre las cosas te van a salir bien, pero aquí está mamá. Otra de las cosas que hice que tampoco me funcionaron era estas rutinas de skincare como religión. Y todo el capitalismo disfrazado de autocuidado que hay en ello. Invertir, mis chicas, en 12 pasos de skincare. No, gracias. Yo vi la luz en la limpieza facial básica con agua micelar bisfásica, en el láser, que al final sí tiene ciencia detrás, y en usar protector solar. Esto es lo único que hago. Una vez al mes, mi fotona, todos los días mi limpieza básica y todos los días doble protección, porque esta historia de ponerme protector solar cada 2, cada 4 horas tampoco me estaba funcionando. Entonces lo que aplico es doble protector solar con color, porque tampoco uso base de maquillaje. Y esto simplificó muchísimo mi vida. Esas rutinas de tantos pasos de skincare para mí en realidad significan pagar por el sueño de la eterna juventud en un frasco de $200. Y lo de aplicar cada 3 horas, eso me parece que es como vivir dentro de una cueva que no tiene techo. Y no, por favor, no. Otra de las cosas que hice fue también esta especie de dictadura de la creación de contenido. Y ahora lo estoy comprobando que tengo muchos más seguidores sin presionarme tanto por la creación de contenido. El que si no publicas cada 3 días el algoritmo te castiga, no me importa. El
Trata de seguir las tendencias y poner el audio que está en tendencia. No me importa lo que esté y lo que no esté en tendencia. No funciona para mí. Mis mejores ideas de contenido nacen cuando no estoy obligada a tener ideas. Prefiero subir un meme rancio que vivir esclava de todas esas métricas y de hecho me está dando mejor resultado. Porque la inconsistencia también es una estrategia y de alguna manera es más humana. Otra de las cosas que hice, no tanto, pero que hice y que tampoco me funcionó fue esta especie de moda rápida y todo ese minimalismo que les conté en crear esa realidad de el closet beige. Ahora compro ropa de segunda mano, no por trendy, sino porque odio contribuir a un sistema que usa esclavos textiles. Mis zapatos son hechos a medida y están diseñados para durar más de 10 años. Y mis hijos heredarán mi chaqueta de cuero, no mi deuda de tarjeta, porque, como ya les había dicho antes, creo que el lujo real es no necesitar nada más. De todo esto he aprendido y he sacado una lección muy grande. Y esto lo aprendí desde niña, pero de alguna manera creo que al llegar a este país y ver que existen tantas opciones, que hay tantos hábitos de consumo, fui olvidándolo, pero he vuelto a desarrollar esta conciencia de clase, que no es lo mismo que caridad de TikTok y de Instagram, donde vemos que se hacen famosos muchos por mostrar esta especie de caridad hacia los más necesitados, el que mírame, fílmame aquí mientras dono, mientras llevo comida a los niños pobres. No, nada que ver con eso, porque en ese caso eso no me parece ser consciente, eso en realidad me enoja. Estoy en realidad enojada con un sistema donde unas personas tienen 5 casas y otras no pueden llegar siquiera a fin de mes. La solidaridad para mí no es un hashtag, es el poder incomodarse y creo que yo vivo en incomodidad continua con estas cosas y trato de inculcárselo a mis hijos. Trato de inculcarles también esta especie de arte de lo imperfecto, el que vean que en nuestra casa hay cosas innecesarias, como puede ser un souvenir feo que creo que me regaló mi papá en el 2018 cuando estuve en Cuba y que es una pequeña tinajita con un dibujo de mi ciudad natal. Quiero enseñarle a mis hijos que hay arte también en algunos libros que nunca leeremos y que sencillamente no tenemos que deshacernos de ellos, porque la vida no es un catálogo de minimalismo o un cajón donde solo puedes tener lo que necesitas. Lo importante para mí, y quiero inculcarle a mis hijos, es el que entiendan que una vida no cabe en una caja de maricondo, que una vida está llena de colores, de texturas, de cosas que no necesitan, pero que están ahí y que por eso no tienen que deshacerse de ellas. Y quiero enseñarles que la vida tampoco tiene que ser, porque no es un manual de instrucciones, que no es un debe ser así, no es un algoritmo, no es una lista de éxitos prestados. Es quedarte en cama hasta tarde cuando tu cuerpo te lo pide. Es comprar zapatos que duren muchos años, no likes. Es criar hijos que te recuerden no por los juguetes que tuviste, sino por las conversaciones que sí tuvieron contigo. Es firmar contratos solo con gente que amas y romper los contratos que hayas firmado por miedo. El éxito para mí no se mide tampoco en metros cuadrados, en seguidores, ni en cuántas veces al día he meditado. Se mide en cuántas veces al día me he sentido libre, libre de culpas inventadas, libre de rutinas que odio, libre de amar como me sale, como me da la gana, sin pedirle permiso a nadie. Así que si hoy algo de lo que escuchaste aquí resonó contigo y no está alineado con tu manera de vivir, quémalo. Lo que no te sirve, lo que te ahoga, lo que te hace sentir que nunca es suficiente, porque la única meta verdadera es esta, despertar cada mañana y por primera vez en mucho tiempo no tener que fingir nada, ni siquiera felicidad. Solo ser, solo estar, solo vivir y que eso al fin baste.
Esto es todo por hoy. Espero hayan disfrutado este episodio. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Abur abur.